Detente un momento. Antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier defensa, antes siquiera de intentar comprender estas palabras. Detente. Si sientes una ligera incomodidad ahora, una sutil tensión en tu cuerpo o una curiosidad difícil de explicar, no es casualidad. Es señal de que algo en tu interior reconoce la llamada. No me refiero a tu personalidad, ni al carácter que has aprendido a mantener ante el mundo. Me refiero a la conciencia que observa en silencio, esa que rara vez recibe atención, pero que nunca ha estado ausente. La mayoría de la gente va por la vida creyendo conocerse. Conocen su nombre, su historia, sus gustos, sus logros y sus penas. Confunden este inventario con la verdad. Pero el verdadero autoconocimiento comienza precisamente cuando esta certeza empieza a flaquear. Cuando surge la pregunta que pocos se atreven a responder sin oír. ¿Quién soy cuando nadie me ve? Cuando no necesito complacer, cuando no tengo ningún papel que desempeñar. Esta pregunta no exige una respuesta inmediata, actúa como una llave. Y toda llave, antes de abrirse, necesita girar dentro de la cerradura. A lo largo de los siglos, tradiciones espirituales, filósofos y psicólogos han abordado el mismo punto esencial. Los seres humanos viven identificados con las superficies. Las emociones pasan y creen que son la emoción. Los pensamientos surgen y creen que son el pensamiento. Las historias se repiten y creen que son el destino. Sin embargo, hay un orden más profundo que opera detrás de todo esto. Nada en ti es aleatorio, ni tus miedos recurrentes, ni los deseos que parecen surgir de la nada, ni los errores que insisten en repetirse, incluso cuando te prometes que esta vez será diferente. Hay una lógica invisible que gobierna estas repeticiones, e ignorarla no la hace menos activa, al contrario, la hace soberana. Quizá ya hayas sentido esto, la sensación de reaccionar en lugar de elegir, de vivir en ciclos que se repiten con diferentes caras, pero con el mismo resultado emocional, de alcanzar metas que parecían importantes y, sin embargo, experimentar un vacío difícil de explicar. Pregúntate honestamente, si realmente te conoces, ¿por qué ciertos patrones siguen volviendo? ¿Qué es, exactamente, tomar decisiones cuando crees que tienes el control? Las tradiciones de sabiduría siempre han afirmado que la mayor prisión humana es interna. No está hecha de barrotes, sino de identificaciones inconscientes. La mente construye una imagen de sí misma para sobrevivir, para pertenecer, para evitar el dolor del rechazo y el caos. Esta imagen es útil, pero no es verdadera. Es una máscara funcional. El problema comienza cuando olvidas que llevas una máscara y empiezas a defenderla como si fuera tu esencia. En ese momento, el ego toma el control, no para revelar la realidad, sino para preservarla tal como se conoce. Y lo conocido, incluso cuando es doloroso, parece más seguro que lo desconocido. Quiero que observes algo ahora, sin intentar corregir ni juzgar. Observa cómo tu mente busca estar de acuerdo, en desacuerdo, etiquetar o interpretar lo que se dice. Este movimiento automático es el mismo que gobierna gran parte de tu vida. Crea la sensación de continuidad, de identidad, de yo. Pero hay algo dentro de ti que percibe este movimiento. Algo que no necesita reaccionar para existir. Esta presencia silenciosa es el punto de partida de todo verdadero autoconocimiento. No es una idea distante y mística, es una experiencia directa y accesible, pero que se ignora constantemente. En el pensamiento teosófico, el ser humano no es simplemente cuerpo y personalidad, sino un campo de conciencia en proceso de recordar. La personalidad nace, se adapta, sufre, cambia y desaparece. La conciencia observa todo esto. Cuando te identificas solo con la forma, vives en constante conflicto, intentando proteger algo que, por naturaleza, es transitorio. Cuando empiezas a reconocer la conciencia tras la forma, algo cambia. No inmediatamente como liberación, sino como inquietud. Y esta inquietud es sagrada. Indica que una vieja estructura ha comenzado a perder su solidez. Quizá una parte de ti anhela respuestas claras, promesas de transformación rápida, técnicas para sentirte mejor. Este no es ese camino. Lo que se abre aquí no es consuelo, es claridad. Y la claridad, al principio, puede ser desconcertante. Expone contradicciones, revela sutiles autoengaños, desmantela narrativas cuidadosamente construidas.
Por eso la mayoría de la gente evita mirar hacia adentro durante demasiado tiempo, no por pereza, sino por instinto de supervivencia. Ver demasiado pronto puede quebrantar lo que ha sostenido tu identidad durante años. Aún así, algo dentro de ti sabe que seguir durmiendo tiene un precio. Cuesta vitalidad, autenticidad y sentido. Cuesta la profunda sensación de vivir tu propia vida y no solo reaccionar. Las expectativas heredadas. El llamado que sientes ahora no requiere que lo abandones todo ni que creas en nada. Solo requiere la disposición a observar con más honestidad que nunca. Admitir que quizás sabes mucho menos de ti mismo de lo que imaginas. Y ahí es precisamente donde reside la posibilidad de algo nuevo. Ten esto presente a medida que avanzamos. El verdadero autoconocimiento no te aporta nada. Elimina capas. No construye una identidad superior, sino que disuelve las falsas identificaciones. Y este proceso no ocurre de repente. Comienza con una grieta casi imperceptible en la certeza de quién crees ser. Si permites que esa grieta permanezca abierta, algo esencial comenzará a emerger. En la siguiente etapa profundizaremos en este terreno invisible, donde la identidad se forma y se defiende, donde el ego aprende a resistirse a la verdad y donde la sociedad refuerza silenciosamente esta resistencia. Por ahora basta con reconocer el umbral. Aún no lo has cruzado, pero ya no estás completamente fuera. Y eso en sí mismo ya ha cambiado algo irreversible. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que la vida revela algo extraño. Puede ocurrir en la cola del supermercado, mientras conduces a casa automáticamente sin recordar el camino, o cuando escuchas a alguien decir algo que te afecta desproporcionadamente. No es el traje en sí lo que importa, sino la sensación que surge después. ¿Por qué reaccioné así? La mayoría de la gente ignora este instante. Se ríen de sí mismos, se distraen, cambian de tema. Pero este pequeño intervalo es una grieta en el velo. Es ahí donde la verdad empieza a intentar colarse. Desde pequeños aprendemos a funcionar. Aprendemos qué decir, cómo comportarnos y qué evitar. Un gesto aprobado se repite. Un gesto castigado desaparece. Poco a poco, algo dentro de nosotros se moldea para sobrevivir, para pertenecer, para evitar el rechazo. Como adultos, a esto le llamamos personalidad. Decimos «soy así» con convicción, sin darnos cuenta de que estamos describiendo viejas adaptaciones, muchas de ellas creadas cuando aún no teníamos otra opción. El problema no está en la adaptación. El problema surge cuando confundimos adaptación con esencia. Observa la vida cotidiana. Observa cómo las personas defienden opiniones que nunca han examinado a fondo. Cómo reaccionan con ira cuando se les cuestiona, incluso en asuntos triviales. Lo amenazados que se sienten cuando alguien señala una simple contradicción. Esto no es fortaleza, es fragilidad protegida, es el ego cumpliendo su función principal: mantener intacta la narrativa interna. La mente prefiere una historia estable, incluso falsa, a una verdad que requiere reorganización. Por eso tanta gente permanece atrapada en patrones que dicen odiar. Lo conocido duele menos que lo desconocido. Quizás ya hayas experimentado esto en primera persona. Una relación que sabes que no funciona, pero que no puedes dejar. Un trabajo que te consume energía, pero lo conservas por miedo al vacío. Un hábito que promete alivio inmediato y luego te arrepientes. En todos estos casos, algo en tu interior lo sabe. Y algo en tu interior impide el cambio. Este conflicto interno no es un fallo moral, es una estructura psicológica. Es el ego intentando preservar la identidad construida con el tiempo, incluso cuando ya no cumple su propósito. Los filósofos antiguos advirtieron de este peligro. Sócrates describió la vida sin examen como una vida empobrecida. No por falta de éxito o comodidad, sino por falta de conciencia. Hoy, la psicología confirma esta advertencia de otra manera. Los estudios demuestran que gran parte de las decisiones humanas se toman automáticamente, guiadas por emociones y condicionamientos que surgen antes del pensamiento consciente. Sientes, reaccionas y justificas después, y a eso le llamas elección. Esta inversión es tan común que se vuelve invisible. Carl Jung describió algo aún más inquietante. No solo nos guiamos por el contenido inconsciente personal, sino también por patrones colectivos, imágenes antiguas que moldean nuestra forma de amar, temer, competir y buscar sentido.
Esto explica por qué tantas vidas parecen copias unas de otras, incluso en diferentes contextos. Las mismas ambiciones, los mismos conflictos, las mismas frustraciones con nombres diferentes. Cuando no reconoces estas fuerzas en acción, crees tener el control. Cuando empiezas a percibirlas, la ilusión empieza a resquebrajarse. Hay un momento específico en el que esa grieta se hace evidente. Suele surgir durante las crisis. Una pérdida inesperada, un fracaso que no se puede ignorar, un silencio que ya no puede llenarse de distracciones. La vida interrumpe el flujo automático y te obliga a mirar. Muchos interpretan este momento como mala suerte o un castigo, pero desde otra perspectiva es una invitación, una llamada cruda y cruel a emerger de la superficie y confrontar lo que se ha evitado durante años. La reacción más común es intentar restablecer rápidamente el antiguo equilibrio, volver a la normalidad, llenar el vacío con nuevas metas, nuevas promesas, nuevas distracciones. Pocos se detienen lo suficiente en la pregunta que realmente importa. ¿Qué dentro de mí se construyó para sobrevivir y no para ser verdadero? Esta pregunta no ofrece ningún consuelo inmediato. Desestabiliza. Por lo tanto, el ego se apresura a cerrarla. Ofrece explicaciones rápidas, culpa externa, narrativas convincentes. Todo para evitar afrontar la posibilidad de que la identidad actual sea solo una fase, no un destino. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de maneras sencillas. La dificultad para permanecer en silencio, la constante necesidad de validación, el impulso de tener siempre la razón, la ansiedad ante la incertidumbre. Nada de esto es casual. Son señales de una estructura que teme perder el control. Y perder el control, para el ego, parece la muerte. Pero quien realmente muere en este proceso no eres tú. Es la ilusión de que solo eres lo que has aprendido a ser. La teosofía describe esta etapa como una confrontación entre la personalidad y algo más profundo, no como una batalla externa, sino como una fricción interna. Cuanto más se acerca la conciencia, más se intensifican las defensas. Surgen dudas, cansancio, impaciencia, incluso el deseo de abandonar la investigación. Esto no es señal de error, es señal de proximidad. Lo que nunca se ha cuestionado comienza a verse, y lo que ha vivido en piloto automático se resiste a la luz. Quizás te estés dando cuenta de esto ahora mientras escuchas. Una parte de ti sigue, comprende y asiente. Otra parte está inquieta, distraída, quiere adelantarse. Observa este movimiento. Es el mismo que opera cuando evitas conversaciones difíciles, decisiones necesarias o verdades incómodas. No luches contra él, simplemente reconócelo. Reconocerlo ya es un acto de ruptura. Llegados a este punto, es importante dejar claro algo importante. El autoconocimiento no consiste en mejorar la imagen que tienes de ti mismo. Se trata de cuestionar la necesidad misma de esa imagen. Se trata de comprender cómo la identidad se ha construido capa a capa hasta que parece sólida. Cuando esa solidez empieza a fallar, surge el miedo, pero junto con él surge algo excepcional, la posibilidad real de elegir. En la siguiente parte exploraremos cómo este proceso puede experimentarse conscientemente, no como una teoría distante, sino como una práctica diaria. Veremos cómo las emociones, las repeticiones e incluso el sufrimiento funcionan como instrumentos de revelación. Por ahora, basta con reconocer esto. El velo no cae de golpe, se afloja. Y cuando eso sucede, ya no puedes fingir que no lo notaste. Algo se ha visto, y lo visto empieza, poco a poco, a exigir una respuesta. Hay un punto específico en el camino donde la búsqueda deja de ser curiosidad y se convierte en confrontación. Hasta este punto, observar patrones y reconocer condicionamientos parece posible, incluso cómodo, pero ahora se revela algo más delicado, la estructura que organiza todo esto. El ego no es un enemigo externo, es un sistema interno de supervivencia que ha aprendido a mantenerte funcional, reconocible y relativamente seguro. Narra tu historia en tiempo real, selecciona recuerdos, interpreta emociones y define qué debe defenderse. Sin él, la vida cotidiana perdería coherencia. Con él, al mando absoluto, la verdad permanece confinada. Esta estructura se forma tempranamente. Antes de dominar el lenguaje, el ego ya ha aprendido qué genera aprobación y qué provoca distancia. Un llanto bienvenido se convierte en permiso para sentir.
un llanto ignorado en contención. Un gesto elogiado se convierte en identidad, un error castigado en silencio. Nada de esto es consciente, es aprendizaje orgánico. Años después, llamas a este conjunto de respuestas «¿Quién soy?». El problema es que el ego no crece para revelar, crece para proteger. Construye defensas sofisticadas para evitar el dolor, la vergüenza y la desintegración. Y cuanto más inteligente eres, más elegantes se vuelven estas defensas. Observa cómo opera el ego en la vida cotidiana. Se explica en exceso cuando se siente amenazado. Se ofende fácilmente cuando se cuestiona una creencia. Confunde firmeza con rigidez y autenticidad con impulsividad. Transforma el miedo en argumento y el apego en convicción. Todo esto parece razonable internamente porque el ego se comunica mediante justificaciones convincentes. Pero hay una señal inequívoca de su presencia. Cuando la necesidad de tener razón prevalece sobre el deseo de comprender, el ego ha tomado el protagonismo. ¿Has notado alguna vez cómo reaccionas cuando alguien te señala una inconsistencia en tu pensamiento? ¿Qué viene primero, la curiosidad o la actitud defensiva? ¿Qué pierdes al admitir que podrías estar equivocado? La teosofía describe la personalidad como un vehículo temporal, no como la esencia. Sin embargo, la mayoría vive como si el vehículo fuera el que logra el destino, no solo un fuera medio. el destino. Defender el ego llega a parecer como defender la propia existencia. Por eso la idea del cambio resulta aterradora, incluso cuando promete alivio. El ego prefiere mantener un dolor conocido antes que atravesar un vacío desconocido. Este vacío se malinterpreta como pérdida, cuando en realidad es espacio. Un espacio donde puede surgir algo más amplio, si se tiene el coraje de soportar la incertidumbre. Hay un fenómeno curioso que pocos reconocen. Cuanto más habla alguien de libertad interior, más intenta convencerse de que la posee. El ego aprende a usar discursos elevados como armadura. Cita filosofía, espiritualidad y psicología para evitar sentimientos. Transforma las ideas en refugio. Esto no es hipocresía, es sofisticación defensiva. La mente aprende rápidamente qué conceptos le producen un sentimiento de superioridad y los usa para protegerse del contacto directo con su propia vulnerabilidad. La verdad, cuando se acerca demasiado, rara vez se presenta como un concepto. Se presenta como una sensación corporal, como un silencio incómodo, como una emoción sin nombre. En la vida cotidiana, esto se manifiesta sutilmente. La dificultad para pedir ayuda mientras se proclama autosuficiencia. La prisa por ofrecer consejo cuando la otra persona habla de dolor, para no tener que sentirlo junto con ella. La espiritualización del sufrimiento ajeno como forma de evitar la verdadera empatía. El ego no es malo, es eficiente. Quiere mantener el control. Y el control, para él, significa previsibilidad. Cualquier cosa que amenace esta previsibilidad se considera peligrosa, incluso cuando es una invitación. ¿Te has preguntado alguna vez si algunas de tus convicciones más firmes no son en realidad antiguos mecanismos de defensa bien entrenados? ¿Qué pasaría si dejaras de lado la necesidad de llegar a una conclusión y simplemente permanecieras en la experiencia? Hay un momento decisivo en el que el ego se da cuenta de que está siendo observado. Este momento no es dramático, pero sí irreversible. La observación crea distancia, y la distancia reduce el autocontrol. Cuando empiezas a notar cómo reaccionas, incluso antes de justificarlo, algo cambia. No es la iluminación, es la desidentificación inicial. Te das cuenta de que surge el impulso, pero no estás obligado a seguirlo. Este intervalo, por pequeño que sea, es el comienzo de la libertad psicológica. No una libertad grandiosa, sino práctica, silenciosa, real.